tiene diferentes connotaciones y acciones que la van a representar. Por ejemplo, primeramente, la palabra desleal se define como una persona que ha violado la confianza que se le dio de parte de alguien. Por ejemplo, tú creíste y confiaste totalmente en una persona tus asuntos privados, personales, familiares, le confesaste ciertas cosas que hiciste, pero esa persona no guardó lo que se le confió, sino que lo comenzó a divulgar con otros. En este caso se considera una violación de confianza y es un acto catalogado como desleal. Por ejemplo, tú le dijiste al que considerabas tu amigo que no te caía bien Fernando. Es que no me cae bien Fernando, es hermano de la iglesia, no me entra. Bueno, al paso del tiempo, eso que tú dijiste a esa persona que le confiaste ese comentario, lo comienza a divulgar con otros. Y al paso del tiempo, Fernando se va a enterar que tú dijiste que no te caía bien. ¿Por qué razón? Por la deslealtad de una persona en la que tú confiaste que no guardó lo que se le confió. Y en relación a esto, ve usted el consejo que nos da la palabra en Proverbios capítulo 11, versículo 13. Y yo le hago la pregunta: ¿cuántos queremos ser leales? Como que no está muy convencido, mi hermano. ¿Cuántos quieren ser leales? Bueno, vea usted lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 13. El que anda en chismes, ¿cuántos andan en chismes aquí? No, pues nadie, aquí todos somos santos. El que anda en chismes descubre el secreto, lo revela, mas el espíritu fiel, leal, lo guarda todo, hermanos. Otra traducción de este mismo pasaje dice de la siguiente manera: la gente chismosa todo lo cuenta, y los chismosos, hermanos, son desleales, no son confiables. De tal manera, dice, la gente chismosa todo lo cuenta, mas la gente confiable sabe callar, guardar silencio. El que es leal, el que tiene el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de guardar todo lo que se le confía. Y todo es todo. Ni una sola palabra sale de su boca y es como una caja fuerte con una combinación demasiado difícil que impide que se abra la boca para comunicar algún comentario. De tal forma que quien tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad dada por Dios de tener el dominio propio para guardar silencio absoluto, y guarda todo lo que se le confió, aunque tenga muchas ganas de decirlo. Porque la naturaleza humana es esa: en cuanto sabemos una noticia, como que algo dentro de nosotros nos impulsa a comunicar. Y ya sabías tú, no, pues para que sepas, tú ya sabes, ¿no? Y nos deleita comunicar cosas de otras personas. A eso se le llama chisme, hermanos, ¿sí? Entonces, el hacer esto es una acción desleal. Pero si no sabe callar, o más bien no quiere callar, entonces esa persona no es digna de confianza, simple y llanamente. Y una vez que se pierde la confianza, escucha muy bien, es muy difícil poder recuperarla otra vez. Y los que han fallado, los que hemos fallado con otras personas, sabremos que nos cuesta mucho trabajo volver a recuperar esa confianza. ¿Verdad que sí? Sí. Porque así es la deslealtad, tiene consecuencias. Bien, otra definición y ejemplo de un acto desleal que ha violado la confianza que se dio es como, por ejemplo, el caso siguiente. A ti, como trabajador de una empresa, se te confió el manejo de valores, clientes, proveedores, domicilios, teléfonos, claves de acceso, y tú violas la confianza que se te dio y haces mal uso de toda esa información que tienes para tu propio beneficio. Recuerdo hace muchos años, yo trabajaba en una comercializadora aquí en la ciudad, y la dueña contrató a un joven
tenía 18 años. Y él comenzaba, tenía muy buena actitud de servicio y de todo. Y dijo la dueña, porque era conocida de nosotros, dice: voy a contratar a este joven porque le veo potencial. Y bueno, pasó el tiempo, comenzó a enseñarle, le mostró todo el manejo de la empresa. Tenía el acceso a toda la cartera de clientes, de proveedores, teléfonos, domicilio, claves de acceso, tenía toda la información. Bueno, pues un día él simplemente renunció. Pero no solo renunció, se fue con la competencia, que de hecho ya de entrada es considerado un acto desleal, que te vayas con la competencia. Pero el acto más ruin, miserable y despreciable que él cometió fue que agarró toda la cartera de clientes, la imprimió y se la llevó y se la entregó a la competencia. Se la vendió por una cantidad de dinero. Después comenzamos a darnos cuenta, porque los mismos clientes comenzaban a llamar y evidenciaron lo que este joven hizo. Entonces, ¿qué es esto? Violar la confianza que se te dio. Así que, hermano cristiano, si usted tiene acceso a todas estas cosas en la empresa donde usted trabaja y recibe beneficio, no sea desleal, no haga acciones de esta naturaleza. Nunca traicione y le dé la espalda a quien le está sustentando por un tiempo. Sea leal hasta el último, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y es que hoy, hermanos, somos por hoy una sociedad que se ha manejado donde todo está a la venta. Todo se vende. Se vende el conocimiento, se venden los chismes, se venden las fotografías, los videos, los mensajes de textos, los secretos de ciertas personalidades. Y no importa quién sea ni cómo sea, se lo voy a vender al mejor postor. Y soy desleal haciendo esto cuando me convenga hacerlo. Y estamos viviendo a la manera maquiavélica. ¿Qué es esto de maquiavélico? ¿Has escuchado esa expresión? Oh, esto es bien maquiavélico. Bueno, es que resulta que hubo un escritor que se llama Nicolás Maquiavelo, que escribe puras cosas pero contrarias y aberraciones a la palabra de Dios, y es considerado así como tipo así del mal, ¿no? Por eso dice, qué maquiavélico, ¿no? O sea, qué satánico, qué diabólico es esto. Bueno, pues en esta condición estamos viviendo, porque la conducta desleal está definiendo a muchísimas personas, y esa conducta definitivamente no es de Dios. La deslealtad es del mismo infierno, es del diablo, hermanos, porque él comete deslealtad y fue traicionero desde el principio, allá en la eternidad. Y hacer la deslealtad nos lleva a nosotros también a hacer el mismo trabajo sucio de Satanás. Así que tengamos cuidado de no tener esa misma conducta. Otra definición para la palabra desleal, o algo que define a una persona así, es aquella que dice todo aquello que le conviene para estar bien siempre con todos, incluso hasta llegar al punto de contradecirse a sí misma. O sea, la persona desleal se contradice a sí misma cuando es contigo de una manera, se voltea y también es contigo de otra manera, y con otro, y con otro, y con otro, y es la misma con todos. Es una forma de hipocresía, porque a todos les dice que sí, y a todos les dice lo que quieren escuchar, característica de un desleal. Esto es así. O sea, te va a decir lo que tú quieres oír, a ti, a ti, a ti y a ti también. Y esa es una persona desleal. Después, con el tiempo, sale alguien que le dice, oye, pero tú en una entrevista hace 5 años dijiste que tú no lo harías y ahora dices que sí. ¿Qué pasó ahí? No, pues es que no, pues ahora lo voy a hacer. ¿Qué es esto? Deslealtad a sí mismo, porque le conviene decir que sí, depende del entorno o con las personas con las que se encuentra rodeado. Y así es el desleal, hermano. Otra definición para desleal es quien refleja sus acciones con total egoísmo, actúa por sus propios intereses, sin preocuparle en lo más mínimo si esto le va a afectar a la persona o a otros, y se mueve de manera hipócrita. Cuando está contigo, está de tu lado, habla bien de ti, te adula y dice que tú eres el mejor,
pero de repente él va a comenzar a hablar también de otros cuando está contigo. Y cuando alguien hace esto, es una evidencia, es una bandera roja que sale para decirte que si habla mal de otros, también va a hablar mal de ti. Y cuando tengas a alguien así, mira, alerta, hermanos, porque no es una persona confiable. El que es confiable, mira, jamás dirá un mal comentario de otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otras acciones que definen la deslealtad es cuando la persona ya no recibe los beneficios que tenía cuando estaba contigo, o ya no le eres útil a su conveniencia. Tal vez tú lo apoyabas, lo protegías, lo cuidabas, le ayudabas, incluso pudo comer a tu mesa y dormir bajo tu techo. Y en el momento en el que ya no recibió la ayuda o el apoyo o el beneficio, se voltea en contra tuya y habla mal de ti. Esa persona es desleal. Incluso es capaz de inventar mentiras en tu contra cuando ya no recibe el beneficio. Es como el trabajador que durante su estancia en una empresa pues recibe puntualmente su sueldo, las prestaciones, le dan un vehículo de la empresa, tiene privilegios de horario, es un empleado de confianza y comienza a recibir todos esos beneficios. Y cuando por alguna razón sale mal de la empresa, comienza a hablar mal de los que están allí, de los jefes, de los compañeros y aún hasta de la misma empresa. Y comienza a decir una cantidad impresionante de comentarios, hermanos, y hasta mentiras inventa. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que mientras recibía los beneficios, todo estaba bien. Es más, hasta defienden a la empresa, ¿no? Se ponen la camiseta y yo muero por Pegasol. Y Pegasol es lo máximo y no hay ninguna empresa como Pegasol. Y todo el mundo dice, wow, qué tremendo empleado, qué trabajador, ¿no? Pero en cuanto sale, hermanos, cuando deja de recibir los beneficios, se vuelve desleal y traicionero. Qué triste, ¿no? Que alguien se comporte así. Pero así sucede. O más triste el caso de quienes formaron parte de una congregación y cuando salen de ahí por cualquier razón, hablan mal del pastor o de los hermanos. Pero mientras el tiempo que estuvieron ahí, que fueron tal vez años, que recibieron el alimento, el cuidado espiritual del pastor, ahí sí no decía nada. Pero en cuanto salen de ahí, no, es que el pastor esto, el que el pastor aquello, y que los hermanos, y que no, ni sabes, ni te metas ahí, ¿no? Y empiezan a decir muchos comentarios que son desleales. Es como patear el pesebre donde naciste, o aventarle piedras al arroyo de donde bebiste y te alimentaste. Eso es una conducta totalmente desleal. Ahora, si alguien se va a ir de la congregación, a la que sea que pertenezca, por cualquier razón, pues te vas tú solo. O sea, te vas y ok, hermano, pues muchas gracias, pastor y hermanos, y pues yo me retiro y a gracias y nos vemos. No que comienzas a ser desleal y a contaminar a medio mundo sembrando la discordia, como aprendimos la semana pasada. Entonces, esto no es leal. Entonces, cuidemos de no tener estas actitudes. Una definición más para deslealtad es aquella persona que actúa de manera encubierta, sin que la otra parte se entere, y comienzan a manejarse así en la oscuridad, en la noche, hablando de manera simbólica, pero lo comienzan a hacer a tus espaldas. Escucha, aunque se haga esto, aunque la persona comience a actuar de esa forma, de forma encubierta, sí o sí, el que habla de manera desleal, tarde o temprano saldrá a la luz, y saldrán las acciones, pero también saldrán los nombres de quien fue desleal. Esto va a suceder. Y vean ustedes este pasaje que encontré respecto a esto. Venga conmigo por favor a Proverbios capítulo 26 verso 18. Proverbios 26, 18. Y dice así: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo, que le es infiel,
que él es desleal. Y dice: ciertamente lo hice por broma. O sea, cuando tú confrontas al desleal, al traicionero, te dice: no, ¿cómo crees? Estaba bromeando. O sea, tranquilo, ¿para qué te lo tomas tan a pecho? Era broma. Bueno, ese es el proceder, porque quieren justificar su deslealtad, mas su corazón es perverso y engañoso. Versículo 20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, como ese flan, o se pasa el 3 leches, ese chocoflán de Costco, que así de suave y así de rico es el chisme cuando te lo dicen. Dice la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo, y el que lo cuenta y el que lo escucha se deleitan juntamente. ¿A poco no sabías? No sabía. Cuenta. No, pues y comenzamos a escuchar, y eso entra de esta forma, hermanos. Y dice el verso 23: como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros, el del desleal, y el corazón malo. El que odia, el que es desleal, hermano, disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Y aunque su odio, su deslealtad, se encubra con disimulo, tarde o temprano, dice aquí, su maldad será descubierta en la congregación. Se va a saber lo que tú hablaste, lo que tú dijiste, y la traición que estabas fraguando en tu corazón. El que busca hacerte mal, habla mal de ti, y quiere ser desleal a tus espaldas. Pero siempre, hermanos, la verdad sale a la luz, y tarde o temprano nos daremos cuenta de esa deslealtad. Siempre. Y no hay nada más vergonzoso que se descubra que tú fuiste desleal, que tú traicionaste. Cuando la gente se entera de que tú fuiste el traidor, de que tú fuiste el que fuiste desleal, viene el señalamiento de los hombres. Qué bárbaro. ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo traicionó a su papá? ¿Cómo traicionó a su mamá? ¿Cómo traicionó a sus hermanos? Oye, son de la sangre, como José. O sea, sus hermanos traicionaron a su hermano menor. ¿Qué corazón? Bueno, pues así son los desleales, no les importa nada. Simplemente lo venden al mejor postor. Entonces la deslealtad como tal es una conducta totalmente reprobable, engañosa, y que además agrede directamente la verdad de Dios. Es una práctica sucia y de muy bajo nivel, considerada como una obra de la carne, que no proviene ni nada más ni nada menos que de la naturaleza caída y corrompida por el pecado. Romanos 1:28 dice así, si usted me sigue con su vista ahí en pantalla. Romanos 1:28 dice así. Yo considero que eso es muy fuerte. Dice: y como ellos, ¿quiénes son ellos? Los hombres que rechazaron a Dios. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es decir, la traducción más precisa es empujar. Es como que, ¿no quieres? Adelante, dale. Si esa es la calidad de vida que quieres tener, yo no te voy a oponer, dale. Y entonces Dios los entrega, los empuja a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y da una lista a continuación de todas esas obras: injusticia, fornicación, perversidad, engaños, etc. Y llega al versículo 31 y dice: necios y desleales. Esta es una conducta muy reprobable de una mente que está cauterizada por el pecado, de una mente que ha rechazado a Dios. Y si esa conducta es así, noten ustedes que es de una persona que no conoce a Dios, que ha rechazado la verdad y aún así lo hace.
Por lo tanto, es inconcebible, considerando estos textos, hermanos, que alguien que diga ser cristiano tenga estas mismas conductas descritas aquí, que son el resultado, y lo repito, de un rechazo a Dios y de una mente reprobada. Sin embargo, y en base a esto, voy a hacer una pregunta muy fuerte, pero a la vez muy interesante. Ponga atención. Y la pregunta es: ¿puede un verdadero cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, ser desleal? Dígalo fuerte. ¿Sí o no? Mire, está dividido. ¿Puede un cristiano nacido de nuevo, genuino, ser desleal? Mire, la respuesta es sí, puede ser desleal. La respuesta es porque seguimos siendo seres humanos imperfectos. ¿O alguien ya aquí no peca? ¿Verdad que no? Todos estamos expuestos a cometer pecados, los que sean, hermanos, aún siendo nacidos de nuevo. Y aunque ese pecado, como cualquier otro, puede cometerse como cristiano, es una ofensa a Dios directa, la buena noticia es que tiene perdón de Dios, siempre y cuando el corazón, la persona, tenga un verdadero arrepentimiento. Esa es la respuesta, mi hermano. Y la palabra de Dios dice que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí o no dice la palabra así? Que si confesamos con nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y vamos a ver esto en la Biblia para que el corazón no esté dividido y tengamos un entendimiento mejor de que una persona nacida de nuevo puede cometer acciones desleales. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 30, y esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Mateo 26, 30. Los de la reunión de las 8 contestaron todos que sí, bien parejitos. ¿Puede uno sí? Sí. Y aquí como que, sí, no. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Escuche, respondiendo Pedro le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario, Señor, morir contigo, no te negaré. Wow, qué palabras, ¿no? Vemos aquí el corazón de Pedro rendido, entregado completamente al Señor. Era un hombre genuinamente leal a su maestro. Y lo que está diciendo en este momento son palabras que provienen de un corazón sincero. Era fiel. Pedro era fiel, era un cristiano genuino y verdadero. Pero ¿qué sucedió? Verso 69. Después de que arrestan al maestro y dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos, llegan finalmente ahí a los atrios y dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo, no os hagáis. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra persona y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo.
Vemos claramente a Pedro cometiendo un acto de deslealtad impresionante delante de todos. Fue desleal. Negó conocer a Jesús. Lo negó. Cuando horas antes le había dicho: Señor, hasta la muerte iré contigo. O sea, eso es dar lealtad. Sin embargo, horas después lo negó. Y de esa manera, si nos quedamos con esta parte de la historia, cualquiera de nosotros podemos decir: Pedro fue un desleal. O sea, y lo tacháramos de desleal a la fecha. De tal forma, hermanos, que tenemos que seguir adelante en lo que pasa después.